Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esta es una edición más de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe y con el apoyo decidido de la Coordinadora Republicana. Podríamos hablar, por supuesto, de tantos innumerables, más bien, escándalos en la política peruana en estos tiempos, y podríamos hablar detalladamente el contenido de los audios, el aspecto legal, el aspecto judicial, hasta el aspecto político, pero queremos hacer el ejercicio de reflexión, por lo menos el intento de analizar la razón, la causa por lo que estamos atravesando, una crisis, diría una metástasis, un desmoronamiento de los valores en el ejercicio político. Y no hablamos solamente en quienes ostentan los cargos políticos, sino también en el ejercicio ciudadano del quehacer político en nuestro país. Por eso hemos invitado a Ricardo Escudero, muy ya notable en todo este proceso de la defensa de la democracia en nuestro país. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este programa. Queremos conversar contigo de por qué estamos como estamos. Si cabe, una pregunta muy general. Muchísimas gracias, Nelly, primero por estar acá contigo. Yo sé lo que representas y lo que vales, y eso me ha alegrado muchísimo. Cuenta siempre conmigo. Mira, hoy en día en el país, como tú muy bien lo mencionas, todos los análisis políticos, toda la discusión en familia, en el barrio, en el trabajo, está centrada en buscar culpables, ¿no? Personalizar. Nuestra sociedad se ha vuelto así como los criminales tienen un identikit al cual hay que ubicar y hay una recompensa, parece que la gente está buscando el culpable. Una sociedad de culpabilización. Pero no nos damos cuenta, como muy bien has mencionado en la introducción, que esto tiene una causa muy grande y evidente a la vez. No es una crisis generalizada, es una metástasis, pero de dos grandes aspectos. Uno es la crisis de valores, pero acompañada a la crisis de valores está también la irresponsabilidad en no asumir virtudes para el desarrollo de esos valores. Porque si no tenemos virtudes, los valores no funcionan. Entonces, del conjunto de ambas cosas, tú logras que una sociedad funcione bien. Desde, por ejemplo, la virtud de ser puntual, la virtud de ser educado, la virtud de abrazar a tus padres cuando te levantas en tu casa temprano, la virtud de recoger los platos y que no lo haga solamente el personal de servicio donde tú trabajas, la virtud de saludar, la virtud de ser agradecido, la virtud de decir por favor. Todas esas cosas se han dejado de lado porque se supone que te las enseñan en casa o las aprendes en el colegio, y eso no es así. Eso es inherente a las personas, es inherente a nosotros. Entonces se ha dejado de lado las virtudes y se ha optado por la guachafería, por la tontería, por la estupidez. No es una palabra maldicha, por la estupidez, ¿no? Entonces lo innoble, lo inmoral, lo burdo, la burla sobre el compañero, la chapa pero con mala intención, eso es lo que ahora vale, ¿no? Se aplaude la ofensa, se aplaude el insulto.
Si un padre de familia es inmoral y dedica su tiempo libre a traicionar a su esposa o al revés, es elogiado por los compañeros. O sea, el valor, el aplauso está en todo lo que significa destrucción de la familia, ¿no? Vamos a los valores, ¿no? Destrucción de la justicia. El delincuente es premiado y el que lucha por la justicia y por la libertad es mal visto. Sin embargo, a pesar de todo ese escenario tan duro de combatir, la responsabilidad de los padres de familia, papá y mamá, o mamá generalmente en el Perú, son más las mamás las que tienen el poder en casa, esa representatividad tiene que unirse también con los hijos mayores. Yo siempre cuando converso con los chicos en la universidad o en algunas actividades, les digo que más responsable en el hogar que el papá y la mamá es el hijo mayor, el conductor de la familia, el líder de la casa. Tú eres el jefe, tú eres el presidente de esta sociedad pequeñita que tiene que transformar el país. Los hijos mayores tienen el deber fundamental de recoger los valores de sus padres y desarrollar virtudes que complementen el ejemplo que sus padres les han dado. Yo veo por allí el tema nacional, Nelly, por ahí va la cosa. Por supuesto, en lo celular de nuestro país, en lo esencial que son los principios y valores que sostienen la cultura de nuestro país, una cultura de un país que es tan hermoso, un país que se va forjando en una cultura de fe muy importante, en una cultura de familia. El Perú es un país distinto y muy especial. Extraordinario, Nelly. Pero que en los últimos tiempos el ejercicio político ha ido ayudando a desmoronar sistemáticamente los valores y ha generalizado, ha enfermado a toda la sociedad. Yo no sé si la reflexión iría porque la clase, si se quiere llamar así, la clase política es el resultado de la sociedad en la que ya veníamos viviendo, o más bien es la política la que va destruyendo a todo lo que queda de valores en nuestro país. Se ha trastocado todo. Se ha vuelto un círculo vicioso. Sí, pero más esto bien tiene un punto de partida también, porque sin ser perfecto el panorama o la escena política nacional, sin ser perfecta, tú te das cuenta que a partir de la dictadura militar de los años 68 hasta el año 80, con Velasco Alvarado, se fue desmoronando el nivel de formación en las escuelas, se fue desmoronando la capacitación de los maestros y se fue desmoronando también la participación de los padres de familia, porque el Estado se impuso sobre la familia. O sea, el Estado era el papá y el gobierno era la mamá. Pucha, que con esos padres prefiero ser huérfano, ¿no? Entonces, eso trajo una crisis económica en paralelo que obligó a los papás a tener 2 y hasta 3 empleos. Entonces tú te dedicabas a producir para nivelar el presupuesto de casa, para llevar un pan más en la casa, para cubrir la educación, para los gastos habituales. Entonces tú tenías un país a partir del año 68 con la dictadura militar, ¿no?, izquierda, que fue desmoronando el presupuesto familiar, la educación, las responsabilidades. ¿Y qué hacíamos los papás? O en este caso mis padres, o los tuyos, o los de las personas que nos escuchan. 2 trabajos, 3 trabajos, un cachuelo. Era una desesperación. Viene la recuperación, entre comillas, de la democracia, pero no fue una recuperación, pues, contundente. Hay que ser claros. Si tú participas en política es para no robar ni dejar que roben. Así de claro. Pero si entra un presidente, muy buena gente, muy distinguido, yo siempre lo he admirado al presidente de la UNDE, pero tú necesitas, después de una dictadura militar, un gobierno fuerte, tan fuerte como la libertad y tan fuerte como la represión que se necesita para acabar, pues, con la delincuencia y con el trastocamiento de los valores políticos. Hoy en día ser político es una categoría delincuencial. Entonces yo, si soy un padre de familia, un trabajador de PBO o el chico que cuida los vehículos, digo, ¿para qué me voy a ensuciar metiéndome en política si están todos estos enmascarados robándole a los más pobres, quitándole el pan al que trabaja? ¿Por qué me voy a meter en eso? Entonces, por tanto trabajo, por tanta angustia, por tanta necesidad, permitimos que los delincuentes se oficialicen.
¿no? La formalidad de la delincuencia en el Perú es la que ocupa la escena política nacional. Y ese discurso que ellos tienen en realidad es un lenguaje perverso, porque inunda las mentes jóvenes diciéndoles que atrasar a un compañero es lo que vale, engañar a tu novia es una virtud, ¿no? Robar es ser criollo. Ese trastocamiento, y adicionalmente algo que tú siempre mencionas y que en tus programas la gente lo dice por si acaso, ese lenguaje entre comillas que ha salido por ahí de todos tides, todos todinos, no sé qué tantas cosas, es una guachaferia. Pero si tú les dices a ellos que eso no es un lenguaje, que eso es una distorsión, que tiene una continuidad para romper la educación y la formación en los hogares, uy, fascista, ultraderechista, mira, que nos digan lo que quieran. Yo acepto que me digan a mí lo que quieran, pero no voy a permitir que me convenzan a mí y a mi familia que eso es lo que está por encima de la honestidad, de la formación, del respeto y de nuestras culturas. No lo voy a permitir. Y si se molestan porque les decimos a los políticos que son ladrones, hay que decírselos, Nelly, que se molesten, que se quemen en el infierno. Y ¿sabes qué adicional? Si ellos pretenden seguir destruyendo a la sociedad, pues hay que destruirlos a ellos con las armas de la fe y con las armas de la ley bien puesta. Y de la verdad. Así es, permanentemente. La verdad con las por armas encima de todo. de la verdad, con las armas de Dios, los valores. Patria, familia y verdad, como cimiento de toda nuestra sociedad, Nelly. Eso es. Tú compartes conmigo, Ricardo, que en mayoría, estadísticamente hablando, la gran mayoría de peruanos ha perdido la capacidad de la indignación. Es decir, pasan tantos escándalos a diario, uno más terrible que el anterior. Es decir, antes un escándalo duraba por lo menos 2-3 meses, se entraba al debate político, al debate legal. No, hoy sucede hoy sale un audio, mañana sale otro escándalo. Es que lo que una pasa, competencia. Y la gente ya, no sé si se ha adormecido, ha perdido la capacidad de indignarse. No hay un espíritu de justicia. Además, siento, y yo creo que eso siente también la mayoría de peruanos, que las instituciones han perdido credibilidad. Los poderes, el poder que administra la justicia, no reacciona. Si no reacciona la justicia, ¿qué va a hacer un ciudadano de a pie que a las justas, en tiempos de crisis, pelea por llevar un pan a su hogar? Exactamente es lo que tú, y te quise cortar, pero tú lo has dicho magníficamente, Nelly, y quiero reforzarlo. Fíjate, si yo noto que existe un delito en la esquina de la casa donde vivo y yo actúo en defensa de la víctima, estoy seguro que a mí me van a hacer parte de la responsabilidad del hecho delictivo. Si yo le pego al delincuente y lo tumbo al piso y se rompe la cabeza, a mí me van a llevar a la comisaría y me van a hacer pagar la reparación médica del delincuente. No puede ser posible. Entonces, si tú acudes en auxilio de alguien para lograr justicia, la justicia te sanciona. Entonces tú dices, ¿para qué reacciono? Si tú quieres participar en política, pero no eres coquero, no eres ladrón, no eres mujeriego, no eres cualquier cochinada, entonces, ¿para qué participo? Quiere jugar en un equipo deportivo, y que me perdonen, muchos equipos deportivos del país son ollas de mafias también, conveniencias. Se ha institucionalizado la delincuencia a distintos niveles. Ha calado a todos los niveles más medulares y celulares de nuestra nación. Y la respuesta, como bien la mencionas, la respuesta de la justicia no existe, porque la cuna de la delincuencia oficial es el sistema de justicia. Ese es el gran problema. Pero muy bien, entonces uno diría, pucha, Ricardo, qué tristeza, ¿no? Estamos fregados, hay que incendiar el país, hay que reconstruirlo de nuevo. No. Sí, siempre hay esperanza, siempre hay una ventana que se puede abrir. El sol alumbra. Siempre hay una reserva moral en nuestro país. Claro que sí. O sea, y es que hay que levantar la voz, hay que enfrentarse, que te digan loco, que te digan trastornado. Uy, ya vino este señor. Ay, la señorita Nelly, ya nos tiene hasta acá con lo de la moral. Hay que decirlo incansablemente.
todos los días, secuencia y frecuencia, secuencia y frecuencia. Es un motor que no podemos apagar. Es una batalla. Así es como la economía. Mira, la economía en el Perú está en desaceleración. Dicen, ¿no? Crecimiento de 3%. Claro, crecemos, pues, pero estamos yendo un Mercedes-Benz a 5 kilómetros por hora, cuando podemos ir a más de 100 kilómetros por hora, y con un motor en perfectas condiciones, porque tenemos el cobre, la plata, el oro, la agricultura, el mar, la anchoveta, nuestra gente, para ir en un carro poderoso, extraordinario y fabuloso que se llama Perú. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos desaceleran los desgraciados que nos ponen dinamita, bloqueos, huelgas, paros y hasta leyes para nacionalizar las empresas más exitosas del país, porque en el Perú se castiga el éxito, Nelly. Es una autodestrucción. Así es. Que todos los ciudadanos de alguna forma estamos inmersos en el proceso, activamente o pasivamente, también el no decir nada. Exacto. Y por supuesto muchos académicos, periodistas, comunicadores, políticos que tienen conocimiento más profundo de todos estos procesos se callan también. Es una crisis, un síntoma de crisis de valores, el quedarse callado, el resignarse, el haber perdido la capacidad de ejercer la libertad, ¿no? En un país donde la libertad además está tan debilitada, donde la gente no entiende, la gran mayoría de peruanos no entiende el sentido de los valores, de los valores políticos, de la democracia, de la libertad, de la justicia, de la independencia de poderes, elementos fundamentales que nos permiten administrarnos como ciudadanos. Cuando sucede escándalo tras escándalo y no pasa nada y se ha vuelto ya una normalidad en nuestro país. Y además otro poder fundamental de los medios de comunicación, donde tampoco, evidentemente, la gran mayoría de medios de comunicación no hace rebote, no hace el ejercicio de la opinión consciente, ¿no? Más bien hay una conveniencia en la complicidad. En la complicidad en los medios de comunicación. Así es una complicidad muy grande, Nelly, porque los medios de comunicación, desde la década de los 90 hacia adelante, sobre todo, se han mal acostumbrado a ver al Estado y a nuestros impuestos como su caja grande, no caja chica, su caja grande. La mayoría de los presupuestos de los principales medios de comunicación del Perú, y que se molesten, no me importa, es bien claro el tema, viven de nuestros impuestos para destrozar al país, y se han mal acostumbrado a tener, pues, programas, no sé, pues de pervertidos que salen, o escándalos sobre la vida de la familia. Show, así es. Entonces te aburren con temas que no te conducen hacia las cosas que son las correctas, las adecuadas y las formativas. Pero no hay que quedarnos callados, hay que levantar la voz. Tú estás haciendo es como un apostolado, ¿no? Estás congregando a la gente para que vaya despertando, para que se vaya dando cuenta. Hay que decirle a la gente, hay que decirle. Por lo menos hagamos el intento, ¿no? Se está haciendo muy bien, si no, no existiría PBO. Por supuesto, y esa es la esencia de este humilde pero fuerte medio de comunicación que es PBO, la Radio con Fe, donde en este espacio hacemos el intento, por supuesto, de generar conciencia, cosa que nuestro anhelo sería que otros medios, cual fuera esto, se pudieran replicar. Qué interesante sería eso, pero por lo menos desde este espacio queremos hacer el ejercicio de la reflexión con nuestros invitados como tú, para pensar, por ejemplo, que ya no hay objetividad en el ejercicio político, no hay conciencia. Hemos visto hoy por hoy, en estos tiempos, los políticos que están alineados en la línea, valga la redundancia, izquierdista, comunista, socialista, y este producto o ser institucional, porque es un ser, esta comunidad de caviares, que es un péndulo de toda la comunidad izquierdista, que se ha vuelto un parásito, pero un parásito letal para debilitar también los valores. ¿Cuánto han influido
el ejercicio de los caviares en la destrucción de los valores políticos y sociales, tanto de quienes ejercen el poder activamente, es decir, los congresistas, los ministros, los expolíticos también, pero también para adormecer el pensamiento social, el pensamiento colectivo. ¿Cuánto han influido? Muchísimo. ¿Y sabes cómo han comenzado ellos? Ellos lo han logrado infiltrándose y manejando la educación peruana. El gran problema en el Perú, y la gran solución, por si acaso, es la educación. Para todo, absolutamente para todo. Problema educación, solución educación. La caviarada, por ejemplo, y yo lo puedo decir con absoluta conciencia y conocimiento, eliminó el curso de Historia del Perú. Antes tenías Historia del Perú, un curso. Geografía del Perú y del mundo, otro curso. Filosofía, curso de lógica, curso de música, no de tocar instrumentos, sino de cómo se compone, curso de música, educación física, educación cívica. Mira, ahí nomás tienes literatura, ahí tienes 8 cursos que se juntaron en 2 cursitos, donde era un sancochado mal hecho encima. Un sancochado mal hecho. Entonces tú conversas hoy en día con un chico sobre historia del Perú y no sabe absolutamente nada. Pero le preguntas, no sé, pues por Bad Bunny y sabe absolutamente todo, ¿no? Que no está mal, porque es su diversión. Pero una cosa es la educación y otra cosa es la diversión y el esparcimiento. La educación tiene que estar acá, para que tú goces de tu tiempo libre. No puede ser al revés. Por eso crece la drogadicción, crece la enfermedad de los aparatos electrónicos mal usados, porque si se usasen bien, potenciarían la educación, como ocurre en todo el mundo. Yo te digo, hay países en el mundo, los más desarrollados, los de mejor educación, son los que tienen menor número de maestros por alumno, porque llega el maestro a la escuela, están los niños y les presenta en forma virtual, con una pantalla grande, el desarrollo de esa clase, y el profesor la ha pasado tantas veces que es un animador del debate, un organizador de la conversación, para que los niños desarrollen sus cerebros y piensen. Cuando tú, como los caviares, a lo largo de la historia, les quitas estos 8 cursos fundamentales en su formación educativa a los niños y a los jóvenes, tú lo que haces es quitarles la capacidad de pensar. Tú no puedes hacer eso se llama dictadura. ¿Y cómo lo solucionas? Hay que reprimir, pues. ¿Cómo se reprime? Si alguien roba, la represión es usas a la policía y usas las leyes. Hay que hacer eso. Hay que reprimir todo lo que daña a la libertad. Hay que castigar el daño a la democracia. No hay que tener miedo, hay que hacerlo. Y esta comunidad tan fuerte de caviares ha tomado el Consejo Nacional de Educación. Peor aún. Y sus íconos son Flor Pablo, su esposo. La SUNEDU. Todos los exministros de Educación que son parte del Consejo Nacional de Educación, quienes elaboran el contenido de los textos escolares. ¿Y los padres de familia? Y ahí está el punto medular de la destrucción sistemática de los valores, que se traslada, por supuesto, al ejercicio político. Yo creo que la clase política es el resultado de ya, digamos, la evidencia, la enfermedad evidente de todo el desmoronamiento sistemático progresivo a lo largo de muchos años, y que este consorcio caviar, que son más que un consorcio de ONGs, se han metido a todas las instancias del Estado, pero no solamente al Estado, sino a la academia, a la educación, a la cultura, y creo que han jugado un rol perverso, pero fundamental y trascendental en lo que estamos viviendo hoy. Y compartirás conmigo que Martín Vizcarra es el ícono del antivalor, del cinismo, del desmoronamiento moral de la política peruana, cosa que no se había visto a lo largo de toda la historia republicana. Hemos visto corrupción, pero no una mezcla de perversidad, corrupción, cinismo, falta de conciencia, indolencia, todos los elementos del antivalor en un solo ser. Es una persona cuyo comportamiento criminal, cuya actitud delictiva, hace mucho tiempo ha debido ser
procesada por la justicia en el país, y no solamente en el país, por si acaso, pero yo participo con un grupo de amigos, un colectivo muy fuerte, que estamos intentando armar un expediente para que Vizcarra termine en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y lo vamos a lograr, Nelly, porque 200.000 personas no han muerto por las puras, porque el presupuesto nacional no se ha destinado a las principales y a las prioridades de la gente más pobre y de la gente más necesitada, sobre todo, porque es para todos el presupuesto, pero sobre todo para los más necesitados. Este miserable de Vizcarra, perdóname la palabra, pero este miserable merece ir a cadena perpetua, merecería ser hasta fusilado por lo que ha hecho. Yo no estoy diciendo que la pena de muerte sea buena o mala, estoy diciendo que los malos merecen la muerte. ¿Sabes por qué, Nelly? Porque no puede ser posible que 200.000 personas hayan fallecido y que dependiendo de ellas, más de 1 millón de víctimas asociadas estén abandonadas. ¿Qué? ¿Les das 250 soles a 5 huérfanos de Andahuaylas? Y así van a vivir esos niñitos, y sin escuelas, y sin educación, y sin formación, y manipuladas sus mentes para que no tengan valores y no desarrollen virtudes. Y tienes un magisterio que hoy en día dirigencialmente es cómplice de este gobierno. Imagínate, es una bomba muy peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque históricamente en el país, cuando sobre todo nuestras poblaciones andinas explotan, se demoran mucho tiempo en explotar, pero cuando lo hacen, el tema es muy delicado. Pero tenemos mucho para conversar de eso, Ricardo, y más para combatir. Por supuesto. ¿Hay esperanza? Yo sé que podría ser una respuesta tan reflexiva, tan amplia, tan profunda, pero cortamente, porque ya nos quedan muy pocos segundos. Claro que sí. ¿Hay esperanza todavía? Claro que sí. Mientras tengas la capacidad de indignación y mientras tengas la capacidad de sonreír y de amar, siempre hay respuesta. Y nosotros sonreímos por el Perú en sus éxitos y amamos al Perú en sus esperanzas. Sí tenemos capacidad, talento y emoción. Lo vamos a lograr. Vamos a lograrlo. Cuando pensamos que ya hemos llegado a la base del precipicio, nos damos cuenta que con cada escándalo político que cada día ocurre, vamos cavando más a profundidad nuestra propia autodestrucción, y lo hacemos también pasivamente. Quienes, tantos ciudadanos que tienen algún conocimiento de los valores democráticos, que es el tema que nos convoca hoy, de los valores políticos, hagamos ejercicio valiente de aquello, porque si no, tarde o temprano lo perderemos todo, que es además un ejercicio complicado, difícil, solamente para valientes en tiempos tan difíciles, pero estamos llamados a hacerlo indefectiblemente, como lo hacemos desde este espacio. Por lo menos hacemos el intento de generar conciencia, conversación, reflexión, y tratamos de contribuir en engrandecer esta gran patria llamada Perú de alguna forma. Yo soy Nelly Cuadros y esto fue Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas,